Bueno, qué grato es percibir estos olores y que nos evocan a nuestra niñez. En mi caso he escogido el ciprés y recuerdo pues a mi abuela haciendo una agüita de ciprés y bañándose las piernitas. Eso nos decía que era bueno para el dolor de piernas y sobre todo también para los várices. Entonces, en realidad, como dijo usted, las plantas medicinales eran las que se usaban antaño. No habían médicos generalmente, eran alejados tal vez de las grandes ciudades. Entonces, las abuelas, sobre todo, tenían en casa, tenían en su huertita, muchas plantas medicinales, tenían la manzanilla, romero también, entonces toronjil, cedrón, hierba luisa, pero ahora, gracias a ustedes, nos han hecho recordar eso. Y sobre todo, compañeros, los beneficios que aportan estas plantitas. Hasta la actualidad las utilizamos. Muchas gracias. Bueno, y buenos días. Yo estoy con él, ¿cómo está? El eucalipto. Mi madre nos enseñó que metiendo un buen tanto debajo de la cama no había pulgas. Y así hacíamos. Metíamos debajo de la cama y desaparecían las pulgas. Sí. Pero como ahora ya no hay pulgas, hay que dar. Buenos días con todos. Bueno, yo escogí dos. La primera, la manzanilla, porque me recuerda cuando yo vivía en Santo Domingo, unas matas muy grandes y nosotros tomábamos agua de hierba luisa, no tomábamos café y se endulzaba con panela. Y por el lado del higo, mi abuelito, el papá de mi papi, él tenía sembrado y tenía un jardín que no podíamos entrar. Pero una vez me dejó entrar y empezó a hacer el dulce famoso de higos. Los frutos, dicen que es la planta que no tiene flor, ¿no es cierto? El higo. Las hojitas son buenas porque ayudaban en el mes, porque decía que cuando se tenía cólico menstrual se daba esto. Y también que daba fecundidad, que las personas que querían tener niños tomaban agüita de higo. Y obviamente del fruto hacíamos dulce de higos y disfrutábamos también. Igual de las demás hierbitas hemos probado porque somos bendecidos en nuestro país, se da toda clase de plantas medicinales que pues hemos dejado de utilizar con el tiempo. ¿Reconocen cuál es esa? Es la pero le estás no, ya no le hace daño. Claro, si eso se topa así, ya no sé. También es bueno para el dolor de las piernas. Exactamente. Ajá, justo. Realmente no le pusimos aquí porque, bueno, puede ser como muy, digamos, en algunos cuerpos se les puede producir, les puede ortigar y ajá. Pero les queríamos igual como mostrar porque, como dicen, es muy buena para el cabello, para la circulación, para los nervios. Entonces, es muy buena para los resfriados cuando se toma en zumo. Cura los resfriados. ¿No? Sí. Porque estas, también hablando como de las plantas, no solamente desde las que conocemos como las que están aquí, sino que tal vez ustedes han visto también cómo crecen algunas plantas que decimos maleza o hierba mala. Y ahí también tenemos el diente de león, que también sirve para resfriar. Ajá, hay un montón. Exactamente. O sea, las plantas en sí en general, todas tienen su beneficio. Ajá. Como dice Sanita, era a falta de correa, las abuelas también, un poquito, y ya les quedaba la lección de no poder volver a hacer una travesura. Escuchen, el otro uso también que yo recuerdo
era también para la artritis y el reumatismo. Y algo increíble, aunque ustedes no lo crean, se hace ensalada y locro de ortiga y es un sabor similar al perejil, muy rico, chicas, así que miren cuántos usos le podemos dar. No tiene ya pierde al ponerle en ya no tiene ese picante. Acá, eso es. Entonces, esta planta de lavanda a mí me habían recomendado para el insomnio y como tranquilizante. Entonces yo les había dado a mis hermanas para que pongan bajo la almohada y pues eso ellas duermen plácidamente sin contratiempo. Entonces de esta lavanda hay gotas y hay aceite, pero esta planta si usted le pone bajo la almohada puede descansar tranquilamente. Entonces a mis hermanas les dio muy buenos resultados. Yo tomé la planta de laurel. Es laurel cerezo. Sí, muy significativa para mí, tanto en la parte medicinal, porque esto se pone, por ejemplo, en los cuartos, y es un aroma muy bueno, en los cuartos de dormir sobre todo. Entonces se le pone esto o se barre también la casa. Entonces se perfuma la casa. Si usted le pone esto con un poquito de carbón, entonces le está quemándose esto, el humo de esto le desinfecta la casa. Esto por una parte. Por otra parte, esto es muy significativo, por ejemplo, en Semana Santa, cuando hacen los altares para el descenso de Cristo, de la cruz, esto le arreglan en las iglesias. Esto es importante también en la parte religiosa, porque también aroma a la iglesia en total. Eso es necesario, eso. Creo que eso es todo. Buenos días. Como dijeron, que me recordó fue a mi abuelita de parte de mi mamá. Ella todo curaba con la manzanilla. Y yo también sigo para dolores de las rodillas, los aumentos, todo eso, sigo utilizando la manzanilla. Gracias. Gracias a ustedes y en verdad es un recorder todas estas plantas que hemos usado en toda la vida. Yo escogí la manzanilla porque se recuerda que toda la vida le dieron para el dolor de barriga o para infecciones. En mi casa me acuerdo que mi mamá era la manzanilla y la mayoría de personas mayores, claro, una no entendía mucho de pequeña, pero sí es curativa. Para mí es curativa, a pesar que es un poquito fea la agüita. Muchas gracias, buenos días. Igual que Pati, coincido en que es un recuerdo que llevamos en la memoria, ¿no? Que estos olores están impregnados. Yo recuerdo la manzanilla en la parte de mi abuelita, del lado de mi mami. Ella nos daba estas agüitas para el dolor de estómago, pero también para desinflamar los pies. Con un poco de sal, pues era un éxito. Esto reemplazaba las medicinas actuales y pienso que eran mucho más sanas. Como a mí me gusta la jardinería, me acuerdo que yo las sembraba. Siempre las tenía sembradas en mi jardín. Verá, yo cogí el romero, últimamente se le hace mucho énfasis al romero para la memoria. Si tomamos todas las noches un tecito de romero, no vamos a olvidarnos. Nos ayuda a la memoria. Yo como me crié en el campo, pues veía el árbol de romero y las flores bonitas, las flores lilas. Nosotros hemos olvidado las plantas. Toda la medicina es sacada de aquí. Por eso vienen los extranjeros al oriente a robarnos nuestras plantas, porque es lo que hacen. Se van llevando nuestras plantas para hacer la medicina. Sino que ya nosotros estamos acostumbrados, nos duele la uña, a la farmacia. Y teniendo todo, porque todo tenemos. Y eso. Gracias. Bueno, yo les voy a decir que nuestra madre era muy amante de las plantas. Y Jorgito va a decir qué planta sembraba
Romero. El romero. Y también un árbol del cedrón. Y le tuvimos muchos años porque nuestra madre murió cuando estábamos jóvenes. Entonces yo quedé de 20 y los demás, obviamente, menores, hasta mi hermana de 9. Entonces mi madre sabía mucho de las plantas. Yo casi no. algo, pero conservamos ese recuerdo de nuestra madre, del romero y el cedrón, ¿no? Sí. Bueno, en general nuestras madres nos inculcaron a utilizar todas las plantas. Y yo recuerdo, esto me hace recuerdo a mi madre, porque obviamente nos ponían, hacían baños, incluso debajo de la cama, cuando nos daba gripe. Y hasta ahora yo tengo una ramita debajo de mi cama. Entonces, son cosas que van quedando desde hace tiempo. Y, por ejemplo, dijeron que por ahí hay ruda. Yo utilizaba para los cólicos menstruales que me daban muy fuertes. Digo utilizaba porque ya no utilizo. Entonces, este es el recuerdo, me recuerda a mi madre. Buenos días, compañeras y las niñas. Buenos días y gracias por enseñarnos muchas cosas bonitas. Y recordar, yo cogí este cedrón, me recuerda de mi niñez, porque en la casa donde yo vivía había un árbol de este cedrón, esta planta, y que por cierto mi mamita nos daba con panela y para hacer machica. Chapito que se decía normalmente, pero a mí no me gustaba esta agua. Ni me gusta. Yo le decía a usted que yo un poquito más actualizada, porque escogí cedrón, porque toda mi vida en mi oficina, 30 años que tomé agua de cedrón, hierba luisa y todo lo demás, porque mis compañeras siempre estaban con su batido de café y yo el café un poquito lejos. Pero en cambio agua de cedrón a mí me encantaba, es que 30 años que tomé agua de cedrón todos los días, variando, ¿no? Con cedrón, hierba luisa, un té verde, té blanco, digamos negro, pero de ahí más era el cedrón, porque es una delicia. Muchas gracias, niñas, por hacernos recordar.